Saludos, estimada audiencia de Televisión de Castellón, nuestra televisión provincial, la auténtica, de referencia, claro que sí. Estamos ya a mediados de mayo, estamos en estado de alarma. Hay zonas que están cambiando de fase. Le llaman en el desescalamiento. Lo que pasa es que ese término la RAE no lo acepta, pero bueno, parece ser que es la fórmula que utilizan los medios más directa. No vamos a entrar en eso. Bien, como siempre les digo, y hemos de hacerlo, tenemos que oxigenar las televisiones, los programas, los espacios. ¿Por qué? Porque solo se habla del COVID-19. Esto ya cansa mucho y la gente busca alternativas, quiere saber más cosas, quiere que se traten otros temas. Hoy vamos a tratar un tema que yo considero que es muy importante y crucial, es la prostitución. Lo hemos titulado Prostitución, Abolición o Despenalización. Vamos a tratar con dos especialistas auténticas que nos van a dar seguro aportes que desconocemos, situaciones que desconocemos, cuestiones que habría que proponer, cuestiones que habría que desproponer. Muchas cosas. Como siempre hago antes de presentarles a los invitados, en este caso invitadas, para contextualizar siempre hacemos un extracto de algunas citas en distintas publicaciones que tienen que ver con el tema. Hemos hecho las dos siguientes. La primera es de Linda Port, una performer, que nos apunta: el arte me sirvió para salir del armario. La estética postpornográfica es muy potente y me ha permitido hablar del estigma de la prostitución, las estrategias de control de las mujeres y la hipocresía que lo envuelve todo. Por otra parte, nos dice Isabel Gamero, en uno de sus artículos en la publicación El Salto, un tipo de reduccionismo se refiere a quién es el sujeto autorizado del feminismo, que en principio solo serían las mujeres cis. Todas las demás mujeres, las prostitutas y sobre todo las trans, no son aceptadas como sujetos del feminismo. Bien, con estas citas vamos a entrar ya de lleno en el tronco del programa. Primero ráfaga y presentamos a las invitadas en el día de hoy. Hoy nos acompaña Fuensanta Gual, médica de familia y máster en salud pública, ex cooperante internacional en 10 países, cofundadora y actual presidenta de la ONG Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, CATS, responsable del área de salud de CATS desde 2002. También nos acompaña Graciela Atencio. Es periodista y dirige feminicidio.net, observatorio donde las violencias machistas se producen, y fundó en el 2010 y en el que funciona el Geofeminicidio, base de datos online que documenta el feminicidio en España y Violencia Sexual, investigación y estudio de la violencia sexual y en especial la prostitución. Imparte cursos, talleres y conferencias. Es autora del libro Feminicidio, el asesinato de mujeres por ser mujeres. Feminicidio.net. Es representante en España de la plataforma global CAP, Coalición para la Abolición de la Prostitución Internacional. Bueno, pues bienvenidas, muy agradecidos y agradecidas de que estéis con nosotros en este espacio que es de divulgación, de debate, de tertulia, de temas que además pues siempre interesan y lo detectamos a nuestra audiencia y que además nos pueden seguir en toda la provincia, nos pueden seguir en toda España y en todo el mundo por streaming y por las redes sociales. Gracias de corazón, de verdad. Bueno, antes que nada siempre hacemos un pequeño corte, ¿vale? Y hoy haciendo corto porque tenemos poco tiempo y el tema es importante. Pero nos gusta saber a las distintas personas que invitamos al programa que nos den cómo están viviendo, no desde su actividad y organización, sino desde su persona, este confinamiento en el estado de alarma. Así que vamos a empezar por Fuensanta, por favor. ¿Cómo estás viviendo?
Hola. Bueno, yo tengo la suerte, creo que el privilegio de tener un contrato, de tener un salario, aunque sea mileurista, y poder mantener mi puesto de trabajo, aunque sea teletrabajando. Con lo cual, bueno, soy ciertamente privilegiada. Como médica, me ha costado un poco de trabajo y la verdad es que he aprendido, como todas las personas que son profesionales de salud en España, hemos aprendido a teletrabajar, a hablar con nuestros pacientes por teléfono y bueno, pues con mis usuarias que lo están pasando mucho, mucho peor que yo. Bueno, dentro de poquito tendré que empezar la consulta otra vez porque hay cosas que efectivamente por teléfono no se pueden hacer. Muchas gracias, bienvenida a Fuensanta. Graciela, ¿cómo estás viviendo el confinamiento a nivel personal? Bueno, yo estoy en Madrid, en la zona sur, en Fuenlabrada, y para mí ha sido un shock vivir esta pandemia en Madrid, porque creo que todavía no podemos dimensionar bien lo que ha pasado debido a la cantidad de muertos, debido a que la gestión empezó un poco tarde en cuanto al tratamiento de la pandemia, y eso se notó porque yo estuve enferma un mes en casa, no pude ir al médico, no me atendían por teléfono y tuve que, bueno, hacer frente. Por suerte no fue grave mi situación, tampoco sé si lo tuve al virus, pero sé de compañeras, sé de amigos que han perdido a familiares, a seres queridos, ¿no? Entonces yo creo que ahora nos está tocando atravesar un trauma social en torno a esto, y después tendremos que vivir el estrés postraumático, ¿no? Que va a ser duro porque también va a haber un duelo público, ¿no? Estas muertes no son unas muertes que solamente se les producen a sus familiares, sino que es a una sociedad entera, ¿no? Así que esa es mi sensación, ¿no? Muy bien, Graciela. Gracias y bienvenida también. Ya un poco intuís la estructura del programa. Siempre hacemos lo siguiente, antes de empezar pues a ver algunos vídeos y algunos aportes que existen, que dan visiones diferentes y que luego los comentemos, sobre todo vosotras. Pues hacemos una pregunta de apertura, ¿no? Y normalmente, y en este caso, pues tiene que ver con el tema principal del programa y además con la actualidad. La pregunta es común para las dos. Vamos a ir invirtiendo órdenes. En este caso, Graciela, vas a ser tú la primera en contestar. La pregunta para ambas es: ¿cuál es vuestra visión del momento que estamos viviendo con esta pandemia respecto al mundo de la prostitución? Bueno, yo creo que es una situación de emergencia social para las mujeres en situación de prostitución, porque estamos viendo casos como el de la Junquera y en otras partes de España, donde los proxenetas en los clubes han arrojado a las mujeres a la calle como si se tratara de cosas, ¿no? Porque están en situación realmente riesgosa y en situación extrema, incluso de no poder no poder comer, no poder tener espacios dignos de viviendas porque están hacinadas las que son víctimas de trata. Y también creo que las mujeres que están en situación de prostitución están en un riesgo, son un grupo de riesgo porque se exponen con los demandantes de prostitución al contagio y a vivir situaciones extremas de violencia sumadas a la situación de tener que ser prostituidas, ¿no? Ese es un panorama bastante serio el que tenemos con ese colectivo de mujeres. Gracias. Fuensanta, ¿cuál es tu visión? Sí, bueno, están pasando por una situación muy precaria, mayoritariamente no están trabajando ni en las calles ni en los clubes han cerrado. Mencionaba Graciela el club de la Junquera, que
hizo un ERTE con todas las cocineros, camareras, etcétera, todo el personal que tenían contratado, pero las chicas, que son las que realmente sostienen el negocio de los clubes, por supuesto, pues no son consideradas como trabajadoras, no tenían contrato y las han echado a la calle sin ningún derecho, ¿no? La mayoría efectivamente no tienen contrato, no tienen ningún derecho que tienen la mayoría de trabajadores, bien sea como ERTE, bien sea los autónomos, etcétera. Bueno, pues lógicamente no tienen ningún derecho, añadido a que pues muchas de ellas a lo mejor no tienen papeles, mayoritariamente tienen problemas con el empadronamiento, no tienen empadronamiento, Sí, no con lo tienen cual empadronamiento. incluso desde las ONGs que intentamos conseguirles ayudas de tipo social, pues poco más que comida es lo que le podemos conseguir y lo están pasando muy, muy mal, excepto alguna que pudiera tener ahorros. Hay que tener en cuenta que la mayoría tienen familiares en sus países de origen, son madres, entonces en general la mayor parte del dinero, por no decir todo el dinero que consiguen con la prostitución, lo iban enviando a sus familias, que también están sufriendo la precariedad y la falta de ingreso de estas mujeres, y no tenían prácticamente un fondo de ahorros con el que puedan subsistir. O sea que están en una situación muy, muy, muy precaria, de la gente que está en situación más precaria en nuestro país. Muy bien, bueno, pues ya tenemos esa pregunta de apertura, que así llamamos, para introducirnos pues, en aportes videográficos, ¿vale? Y que tienen normalmente un enfoque concreto. Entonces, a la vuelta del mismo aporte suelen ser vídeos pues de 4 o 5 minutos máximo. Pues lo vamos comentando porque así pues contrastáis de lo que se dice pues vuestra visión concreta, ¿vale? Vamos en primer lugar con el vídeo de Raj Reldich, no sé si lo conocéis, es una persona que, bueno, yo creo que conoce bastante el tema y que tiene varias aportaciones al respecto de la prostitución. Vamos a ver ese vídeo y a la vuelta lo comentamos. Amigas y amigos del booty, esto es una señal de emergencia para nuestros aliados recluidos en los santuarios de los días del fin del mundo. El coronavirus ha abolido la prostitución. Hordas de clientes se baten en retirada hacia su confinamiento sanitario para regocijo del abolicionismo ortodoxo. El éxodo putero deja tras de sí una crisis de ingresos sin precedentes, sembrando el puti de hambre, guerra y pestilencia. La profecía de Rosa COVID se ha cumplido. El Armagedón, con su eterna cuarentena, nos ha arrebatado el pan de coño que durante siglos ha alimentado a nuestras hijas. Y así, en el ocaso del apocalipsis, un miserable rollo de Scottex doble capa vale más que todo nuestro capital erótico. Soy Raj Redlich, resistiendo en los albores del juicio final, y hoy vamos a hablar de prostitución en tiempos del abolovirus. Aquí estamos las colegas resistiendo sin dinero y sin comida. Es el momento de la colaboración. Necesitamos ayuda. Gracias. Palabras de Evelyn Rochel, la prostituta rebelde, ganadora del histórico litigio contra el Club Flowers. Si bien confiamos en que esta fase más grave de la crisis se circunscriba a la duración del estado de alerta, también os aseguro que la situación es de absoluta emergencia. El consumo de servicios sexuales de contacto, si bien no ha desaparecido por completo, se ha reducido drásticamente. Apenas hay demanda, fruto de las restricciones de movilidad y del comprensible y necesario miedo al contagio. Y es que nuestros clientes son puteros, no estúpidos. Son los hombres comunes con que os cruzáis día a día en la calle, en el trabajo y en el núcleo familiar. Y esos hombres, salvo excepciones, están mayoritariamente refugiados en la seguridad de sus hogares para bien del control de la pandemia. Es difícil poner escala a la magnitud de esta crisis de ingresos, pero ojo de buen cubero os diría que solamente siguen online entre el 1 y el 10% de los anuncios de trabajadoras de servicio completo de mi ciudad.
El abolovirus ha conseguido en una semana aquello que durante 20 años ha pretendido futilmente el modelo sueco. El virus ha abolido la demanda de servicios sexuales. Ahora las trabajadoras y sus familias afrontan todo tipo de impagos, especialmente las compañeras en pisos y locales de alterne, cuya situación es de emergencia humanitaria total. Os recuerdo que estos regímenes de trabajo, pisos y alterne, constituyen la amplia mayoría del mercado sexual que, según Valgeseni, ya integraba más de 100.000 trabajadoras en 2006. Muchas de nuestras compañeras residen en sus lugares de trabajo sin contar con otra alternativa habitacional. El Ejecutivo ha decretado el cierre de la actividad pública de estos establecimientos, para bien colectivo, por supuesto, aunque desprotegiendo a los trabajadores. También se han establecido una serie de medidas sociales por Real Decreto, no solo insuficientes, sino de difícil acceso para personas que, como nuestras compañeras, no cuentan con vivienda o relación laboral reconocidas. El trabajo es la puerta de acceso a los derechos sociales de los que se excluye a estas mujeres. Su situación actual es de precariedad y vulnerabilidad extremas. Aunque las trabajadoras de los clubes retienen los ingresos de los servicios prestados, también pagan plazas de entre 60 y 80 euros diarios por el uso de las instalaciones donde habitan. Según la portavoz del colectivo de prostitutas de Sevilla, bajo la mejor de las previsiones, podrían acumular deudas de hospedaje de 1.500 euros durante el estado de alerta. Pero es que las mujeres ni siquiera tienen garantizada su estancia en los locales, sino que pueden ser expulsadas a discreción de los empresarios, como las casi 90 meretrices del Paradise. Y teniendo en cuenta que alrededor del 80% de nuestras compañeras son extranjeras, tampoco pueden regresar a sus países de origen mientras dure el cierre de fronteras. Las mujeres están expuestas a desahucios y despidos arbitrarios perfectamente legales mientras acumulan deuda con los empresarios. ¿Sabéis en gran parte por qué? Porque conforme la Audiencia Nacional anula los estatutos de sus sindicatos, alegando que la prestación de servicios sexuales no puede ser objeto de contrato, estos explotadores se frotan las manos sabiéndose completamente libres de obligaciones y reconvertidos en especuladores que alquilan habitaciones a precio de oro. Así, mientras tanto, para las mujeres que pagan plazas sin vivienda reconocida ya no sirven la moratoria de suministros, el bono social o los microcréditos para el alquiler que incorporan las medidas del gobierno. Mientras tanto, para estas mujeres sin trabajo reconocido ya no sirven las prestaciones por desempleo, su prorrogación o la concesión de los ERTE. Esto es lo que pasa cuando llevas 30 años diciendo que la prostitución no es trabajo, con el beneplácito de los propios empresarios del sexo, la jurisprudencia y toda la maquinaria del Estado. Y mientras tanto, ¿qué iniciativas han emprendido las asociaciones neoabolicionistas de acción política? Por ejemplo, un Change, un change promovido por Nación Mujeres, a cuya difusión se han sumado otras muchas plataformas abuelas, que, ojo, como principal propuesta exige el cierre de locales para proteger a las compañeras del contagio, que se han cerrado por decreto. Este change fue de las primeras demandas que rularon, si bien es cierto que otras plataformas neoabolicionistas han emitido sus propios comunicados donde piden medidas puramente asistenciales. Pues es un extracto del mensaje de Raj, pero nos habla muchas más cosas, ¿no? Entonces, lo que intentamos es darle dinamismo al contenido del programa y que intervengáis y contrastéis lo que este señor ha dicho, que igual puede estar en lo cierto o no. Fuensanta, tu turno. Vale, bueno, la verdad es que Raj es un trabajador sexual que tiene su canal de YouTube. Yo lo recomiendo encarecidamente, especialmente el que habla del mito del 80%, ese mito que se ha construido en base a nada y que intenta convencer de que la inmensa mayoría de las prostitutas lo hacen obligadas. Bueno, y sobre todo porque es un chico que se documenta muy bien. Todo lo que dice lo dice muy documentado, ¿no? Respecto a lo que ha dicho en este vídeo, pues bueno, pues estoy bastante de acuerdo. Efectivamente, el empeño en no considerar la prostitución como un trabajo porque, según se dice, pues no se puede comerciar con la libertad sexual o bueno, por distintos motivos que se dice que alguien dice de que la prostitución no es un trabajo, que quizá no podría no ser muy importante llamarlo trabajo, llamarlo ocupación, oficio. Bueno, si eso en realidad tampoco debería ser un problema. El problema pues ha surgido ahora con la epidemia. Como la prostitución no es un trabajo, las mujeres y hombres, cuidado,
que ejercen la prostitución no tienen derecho a tener derechos laborales, ¿no? ¿Qué derechos? Pues los del Estatuto de los Trabajadores, simplemente, ¿no? Y bueno, pues como decía, al no tener derechos laborales, pues son pues equiparables a personas ahora mismo pues sin techo, en situación de calle, etcétera, porque bueno, pues los derechos de ciudadanía vienen como consecuencia o están ligados a la consideración de tu ocupación como un trabajo. Respecto a los clubes, pues claro, los clubes se han cerrado todos por orden policial y hay mujeres ahora mismo pues que están dentro de los clubes porque no tienen casa, no tienen otro lugar a donde ir. No sé yo, esto de la deuda, que acumulen la deuda, yo no creo que acumulen la deuda. Lo que sí que es cierto es que hay lugares, hay clubes, porque estamos en contacto con 40 y tantos clubes en el sureste español. Hay ciertos clubes en los cuales pues la propia empresa les proporciona comida para no quedarse sin chicas. Y hay otros clubes en que quien no tenía casa pues la han dejado estar, pero bueno, pues llama por teléfono como loca porque no tiene que comer y tenemos que gestionarle la comida. Bueno, pues muchas gracias, Fuensanta. Graciela, ¿qué opinas primero de lo que ha dicho Raj y después de lo que ha comentado Fuensanta? Adelante. Bueno, yo creo que esta es una oportunidad para cerrar los clubes y criminalizar a los proxenetas, ¿no? A los que se llama empresarios. Y creo que es una oportunidad también si queremos cambiar de paradigma, porque ahora se está hablando, incluso el propio gobierno, nuestro propio gobierno actual, de que se va a instaurar una renta mínima, una renta básica universal, y creo que las mujeres en situación de prostitución, incluso las que están en situación irregular, que tendrían que legislar de manera especial para ellas, porque la mayoría de las que ejercen la prostitución, o un gran porcentaje, están en situación irregular, el Estado les tendría que dar la oportunidad para salir de la prostitución, ¿no? Nosotros estamos haciendo una encuesta a mujeres prostituidas en feminicidio.net. Hemos entrevistado a más de 50 en 4 comunidades autónomas y el 82% nos ha contestado que en esta situación actual como estamos, de emergencia y de riesgo para ellas, dejaría la prostitución. Algunas de ellas dicen, entre comillas, hacerlo voluntariamente, ¿no? Para nosotros no es relevante, o para el abolicionismo no es relevante esa cuestión, porque hay una falsedad en la libre elección, ¿no? La mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución son prostituidas y lo hacen por necesidad. De ahí ese porcentaje tan alto de las que tuvieran oportunidad de dejar de ser prostituidas, lo haría, ¿no? El principal problema en España, desde nuestro punto de vista, primero que el debate es un falso debate, este que estamos teniendo ahora. Es un falso debate porque aquí faltan 2 actores fundamentales del sistema prostitucional. Falta el putero, que es el que provoca la demanda de la prostitución, porque necesita cantidades de mujeres que sean que se puedan proveer para la prostitución. Y España es el primer consumidor de Europa de prostitución y el tercero en el mundo. 5 millones de euros en el 2010 se gastaba por día en prostitución. O sea que es muy importante para la economía del Estado español. ¿Okay? Entonces, y hay otro actor fundamental que no está sentado en esta mesa, que es el proxeneta, el empresario, ¿no? Entonces, yo creo que la visión que hay con relación a la defensa del trabajo sexual es para defender los intereses del proxeneta y de Hacienda también, porque como dice el proxeneta, el personaje del libro de Mabel Lozano, que fue proxeneta durante décadas, el proxeneta paga sus impuestos y Hacienda le da a devolver. O sea que es un negocio tan importante para la Unión Europea y para el mundo, porque es el segundo de los negocios ilegales que más dinero genera anualmente, que este debate está incompleto sin tener en cuenta a la criminalidad que hay detrás de la prostitución, en el que las víctimas son las mujeres prostituidas, ¿no?
Entonces, a mí me parece que si no tenemos ese cálculo de la situación en la que está España en el mundo con la prostitución, de que tenemos a 100.000 mujeres en esa situación de vulnerabilidad absoluta, el debate es incompleto y tendríamos que profundizar en torno a esa cuestión, ¿no? De lo que significa la explotación, de indagar de si vamos a poner en el nuevo paradigma a la vida en el centro, qué tipo de trabajo es el trabajo sexual, que es un trabajo que no produce ni bienes ni servicios necesarios para la vida, sino que genera una serie de opresiones, de violencias alrededor, genera una sexualidad abyecta, genera violaciones, genera que no haya relaciones igualitarias entre hombres y mujeres. No sé, creo que podríamos debatir profundamente sobre esos temas sin focalizarnos en la mujer prostituta, porque en el debate de la prostitución se confunde a veces prostitución con prostituta, como que si todo lo que tuviéramos que hablar de la prostitución es con la mujer que se prostituye. Y me parece que hay que hablar de la big picture, un marco mucho más amplio, ¿no? Sí, pero Graciela, yo te diría, has nombrado esos roles que harían falta para completar el debate. Yo también te diría que, bueno, la prostituta también tendría que hablar, ¿no? O sea, me has hablado del ¿cómo lo has llamado? Putero, ¿no? Sí que es así como se le conoce. Me has hablado del proxeneta, pero la prostituta tendríamos que saber un poco de ella. De todas formas, en el siguiente aporte videográfico van a hablar prostitutas que dan la cara y que dan su opinión, y ahí también un poco, luego quiero que lo comentemos. Fuensanta, ¿puedes contradecir en algún caso a lo que acaba de decir Graciela? Porque también me gustaría indicaros que ya a partir del momento en que hacemos la introducción, explicamos, hacemos la pregunta previa, ya podéis tertuliar, podéis decir, no, perdona, esto que acabas de decir, no, esto sí. Aunque por videoconferencia estos programas ahora son complicados en ese sentido, porque hay siempre un delay y poco... Pero podéis intervenir cuando queráis, ¿vale? Siempre controlando un poco los tiempos, porque sabéis que tenemos más cosas que decir y aportar. Fuensanta, adelante. Sí, precisamente me has tomado la palabra. Lo que iba a decir es que los actores aquí no somos ni las ONG, las asociaciones, ni los puteros, ni los proxenetas. Los actores y actrices son las trabajadoras y trabajadores del sexo y en realidad es quien tendrían que estar hablando. Y ya hay cerca de 8 asociaciones 100% de trabajadores y trabajadoras sexuales en nuestro país, como para que empiecen a considerarse como interlocutoras válidas. Que las mujeres lo hacen por necesidad, estamos de acuerdo, ¿no? Aunque la mayoría de las personas que ejercemos un trabajo lo hacemos por necesidad económica. Si no cobráramos dinero, pues nos dedicaríamos a nuestros hobbies y muy escasamente el hobby y el trabajo coincide, o por lo menos no es mayoritario. Y, por supuesto, yo entiendo el abolicionismo de que quiera aprovechar, y en este sentido ha habido alguna expresión en la prensa en este sentido de aprovechar el coronavirus para acabar con la prostitución. Lo cierto es que no se puede acabar con la prostitución, en esta sociedad de mercado por lo menos, ¿no? Y que cerrar los clubes y dejar a las prostitutas en la calle no debe ser una opción, no debe ser una opción. Y si lo es, está teniendo en cuenta la abolición como concepto y no está teniendo en cuenta las condiciones y las necesidades de las mujeres y hombres que la ejercen. La cuestión es, ¿por qué la gente se dedica a la prostitución? ¿Por qué? Pues efectivamente, por necesidad económica. La prostitución efectivamente es algo que se pierde en la noche de los tiempos, no sé si es el primer oficio o uno de los primeros, pero ha existido durante mucho tiempo, siempre ha pertenecido a la economía informal. Y el patriarcado, más que ser la causa de la prostitución, en realidad el patriarcado lo que ha hecho es reglamentar muy fuertemente la prostitución y aprovecharse de que mayoritariamente eran las mujeres o son las mujeres las que la ejercen, y reglamentar, condicionar para poder separar también, primero para aprovecharse económicamente de la prostitución de otros, lo que es el proxenetismo, pero también para separar muy claramente, y eso es un elemento del patriarcado, creo que mi compañera estará de acuerdo, en las mujeres
mujeres buenas, madres, esposas, madres, y las mujeres malas, que son las que rompen la norma, las que tienen una sexualidad que te sale de la norma y de las que hay que separarse. Entonces, insisto, ¿por qué las mujeres ejercen la prostitución? Pues primero, porque es lo que tienen a su alcance, muy a menudo, porque no tienen a su alcance otros trabajos pues más normalizados, menos peligrosos, menos estigmatizados, sobre todo. Al alcance, muchas mujeres las tienen en cualquier sitio del mundo. A veces es lo único, que también es una pena, ¿no? Que realmente tengan que recurrir a la prostitución pudiendo ganarse la vida de una manera por lo menos estigmatizada, ¿no? Claro, imaginaros mujeres pues, que no tienen papeles, que no tienen formación especializada, que no tienen empleo y que lo único que tienen es su cuerpo o sus habilidades sexuales, que eso es algo que, bueno, pues prácticamente toda mujer sabe hacer, ¿no? Entonces, por eso se realiza. Y incluso en algunas ocasiones, como dice la antropóloga Dolores Juliano, pues puede ser incluso un recurso para no delinquir. Dime. Sí, cuando tú dices que las mujeres tienen un cuerpo, eso es cosificación. A una mujer pobre que cruza una frontera, que a lo mejor en su infancia... no es cosificación, es algo que existe. Si una mujer pobre lo único que tiene es su cuerpo, ¿no? Para vender, ¿qué mensaje estamos dando? Estamos dando un mensaje de deshumanización total. O sea, en una sociedad civilizada, igualitaria, o en una sociedad en la que aspiramos a reconocernos como personas, la opción para una persona, en este caso las mujeres, porque la institución afecta mayoritariamente a mujeres, el mensaje que da el neoliberalismo entonces es que una mujer que es pobre y que lo único que tiene es su cuerpo, lo que tiene que hacer es vender su cuerpo. A mí me parece eso... Yo creo que el problema que tiene entre comillas, el que tenéis los pro derechos es que tenéis una concepción del trabajo en el marco del neoliberalismo, ¿no? En el marco del neoliberalismo en el que el cuerpo se convierte no solo en una cosa, sino en un bien de consumo. El sexo pasa a tener un valor económico cuando la sexualidad no puede ni debe ser tenida en cuenta como una cuestión económica. Y ya si vamos a la cuestión de que, como dice Caxa X Ekman, la prostitución es sexo entre dos personas, una que quiere y otra que no quiere, que lo hace por dinero. Una es un hombre que está en una posición de dominación, que tiene que satisfacer sus deseos sexuales, que son normalmente ejercidos con cierto tipo de violencias. No hay que ver nada más los avisos de prostitución, cómo se ofrecen esos avisos de prostitución y cómo son misóginos, son racistas, porque las mujeres yo soy inmigrante, ¿no? Racializadas, buscan rumanas de determinadas características, brasileñas de determinadas características, chinas de determinadas características. Confluyen en esa intersección las mujeres prostituidas de la misoginia, el racismo, el clasismo, el colonialismo. Y todas esas cuestiones, como nosotras que por supuesto que no estamos en la misma situación de una mujer prostituida, yo no debato con mujeres prostituidas y ellas tienen todo el derecho a defender su posición y defender incluso el trabajo sexual. Yo no soy quien para juzgarlas, pero tengo el deber como activista o como una persona que denuncia la situación extrema que viven estas mujeres de hacerle comprender a un sector de la sociedad que ve a esas mujeres de manera invisible, que esas mujeres no solo están siendo deshumanizadas, sino que son desechables para el sistema, que se han convertido en cuerpos que sobran, en cuerpos que utiliza el Estado para sus bienes, para conseguir mantener el Producto Bruto Interno, para que los hombres tengan sus privilegios y puedan acceder al cuerpo de las mujeres de una manera abyecta y haciendo sus prácticas sexuales que no pueden hacer con las mujeres, con las otras mujeres con las que están, porque la mayor parte de los consumidores de prostitución son hombres casados y hombres que tienen relaciones de pareja, pero que
en el único lugar donde pueden ejercer su misoginia y su violencia es en ese lugar que todavía no ha sido socialmente condenado, que es el de la prostitución, ¿no? Entonces, a mí me parece que tenemos que profundizar bastante más y no centrarnos solamente en lo que significan los derechos de la mujer trabajadora sexual, entre comillas, porque para mí, por supuesto, que la prostitución no es un trabajo, es una ocupación o es una actividad económica, como también es una actividad económica el narcotráfico, como también es una actividad económica el tráfico de órganos, y sin embargo no son actividades que deben estar legalizadas. Y la prostitución cumple el mismo rol que esas otras actividades. Es una violación de derechos humanos, es la violencia sexual por antonomasia históricamente en el patriarcado, porque el primer oficio de la humanidad probablemente no sea el de la prostituta, sino el del proxeneta, que en coalición con el putero se han encargado de crear una institución masculina que es la más antigua del patriarcado, en el que las mujeres han sido violentadas históricamente y hemos llegado a la evolución máxima que tiene en el neoliberalismo, que es la industria del sexo, con empresarios que a lo mejor tenemos aquí en España, que cotizan en bolsa y que en realidad son criminales, ¿no? Graciela, gracias. Bueno, antes de pasar al siguiente vídeo, te doy enseguida la palabra, pues Santa. Lo único, os pido una cosita. El tema claro. Es genial, es tan extenso que ya os emplazo a que de aquí a unas semanas no nos gusta dar seguidos los temas, segundas partes, ¿no? Abordaremos a lo mejor de aquí un mes, 3 semanas, otra vez el tema. Si queréis, intentaremos captar a más representantes. No tengo ningún problema, yo soy una persona abierta a todo, doy libertad de palabra a todo el mundo, yo no acoto a nadie personalmente. Y yo iba a decir una cosita antes de pasar al siguiente vídeo, y ahora hablará Fuensanta y daremos paso al vídeo, ¿vale? Vamos en ese orden. Yo iba a decir una cosa, por ejemplo, Graciela, por lo poco que yo sé y que he leído sobre, ya te he comentado antes que me encanta leer y me gusta investigar, pero por lo poco que he leído, y como tú has hablado del inicio de la historia y que el primer rol que apareció fue el proxeneta y luego la prostituta, no sé, yo por ejemplo me he ido enseguida a pensar qué pasaba en la antigua Grecia, en Atenas, donde había una prostituta, o lo que era la prostituta entendida, podía llegar a tener un estatus social increíble, una formación increíble, y no sé, yo sobre eso he leído, ¿no? Entonces ahí me gustaría que tú me contrastaras, pero casi luego, a la vuelta del vídeo que tenemos a continuación, que te daré a ti la palabra primero. Ahora Fuensanta tiene la palabra. Dinos, Fuensanta. Bueno, lo más importante de lo que ha dicho Graciela es algo que estoy muy, muy en desacuerdo. Creo que lo que tenemos que tener como primero, como principal, como primordial, son los derechos de las mujeres y hombres que ejercen la prostitución. Eso tiene que ser lo primero. Lo que decía, ¿no? De cerrar un club para que no haya prostitución y dejar a las mujeres en la calle, pues es una barbaridad. Tenemos que pensar en los derechos de las mujeres lo primero. No sé si me he explicado mal o me has entendido mal. Yo lo que estaba era describiendo la realidad, por qué existe la prostitución. Yo no la defiendo. Yo no defiendo los proderechos, no defendemos la prostitución. Lo que defendemos es los derechos de las personas que ejercen la prostitución. Pero la prostitución efectivamente pertenece a la economía sumergida y se ejerce. Yo, que he viajado mucho, pues yo he visto prostitución pues en una comunidad indígena, en un país musulmán donde está fuertemente penalizada y criminalizada. Y bueno, pues también la he visto ejercer de una manera pues muy informal, muy casera, ¿no? Existe y no la estoy defendiendo. A mí me gustaría, quizás más que un mundo sin prostitución, a mí me gustaría un mundo en el que nadie se viera obligado a ejercer la prostitución porque no tiene otras opciones. Pienso que todas, y en eso todas las organizaciones, estamos luchando para que las mujeres y muchas mujeres que no quieren ejercer la prostitución
tengan otras opciones laborales, pero opciones buenas. Es que las opciones que podemos ofrecerles son empleada de hogar, trabajo en el campo, fregasuelos. Pues hay gente que dice, como me han dicho a mí una paciente mía, perdona, yo limpio mi casa, yo no le limpio la casa a nadie. Y eso lo tenemos que respetar. Tenemos que admitir, tenemos que tener en cuenta que incluso, aunque podamos ofrecer alternativas laborales, aunque pudiéramos dar papeles a todas las trabajadoras sexuales sin papeles, les pudiéramos dar papeles y les pudiéramos dar a un empleo, tenemos que asumir que en los empleos hay gente que preferiría ser prostituta, que lo prefiere. ¿Por qué? Pues porque de todos los empleos precarios o formas de ganarse la vida precaria deben tener 90% de inmigrantes o más que están en la prostitución, pues los otros empleos pues generalmente muchas veces son más duros, más peligrosos incluso y mucho peor pagados, ¿no? Entonces hay que respetar a la mujer. Decir que la prostitución es violencia, falso. Eso es como decir que el matrimonio es violencia. Hay mucha violencia de género dentro del matrimonio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Abolir el matrimonio? No. Tenemos que ir poco a poco, cambiar la institución matrimonial, que hayan las relaciones entre hombres y mujeres, que sean unas relaciones lo más igualitarias posible, con educación, etcétera. La prostitución no es violencia en sí misma, no es. Ahora, ¿existe mucha violencia en la prostitución? Por supuesto. Mucha violencia institucional, la hay, muchas normativas que multan a las mujeres, la ley Mordaza, incluso la dejación de funciones, porque efectivamente es un oficio peligroso en ciertos niveles, y la policía, pues si no eres víctima de trata, muchas veces no te hace caso, ¿no? Al contrario, te criminaliza. Y luego también, pues bueno, pues ya me he ido, se me ha ido la... Vale, no pasa nada. Vamos a seguir con el guión un poco previsto porque así no se nos va el tiempo, ¿vale? Que ya nos queda poquito y vamos a intentar pues tratar todos los temas. Yo también tengo algunas cuestiones que me gustaría plantearos. A la vuelta del vídeo lo comentaremos. Empezaremos por Graciela, luego tú, Fuensanta, y yo luego quiero que me habléis antes de que se nos vaya ya el tiempo para que vayáis un poco dándole vueltas. No conozco las legislaciones y las situaciones que hay en Holanda, por ejemplo, sobre lo que estamos hablando, o en países nórdicos. Creo que es diferente, ¿no? Que hay una serie de, bueno, está regulado, o, bueno, me gustaría que comentarais esas experiencias que conozcáis de estos países que tienen otro enfoque distinto al que tenemos en España. Eso para luego, para más tarde. Ahora vamos a ver el vídeo, comentamos estas cuestiones y ya sacamos conclusiones y genial, ¿vale? Así que vamos con el vídeo cuando quiera nuestra compañera Cris. Adelante. Hola, abolicionista. No digas del putero lo que en realidad estás pensando sobre mí. Porque ambas sabemos que lo que quieres es prohibirme que ejerza el trabajo sexual. Pero como sabes que no puedes decir a una mujer que puede o que no puede hacer con su cuerpo y con su vida, utilizas a terceras personas para enviar un mensaje mediático, sensacionalista, cargado de mentiras y de información sesgada. Hola, abolicionista. Vengo escuchando desde hace tiempo que quieres salvarme y quieres ser mi príncipe azul. Bueno, tengo una noticia para ti. A través de mis queridos clientes puteros, puedo salvarme de príncipes como tú. Me llamo Kenia y ejerzo la prostitución por decisión propia. La prostitución no es trata, no es lo mismo. Somos un colectivo que necesita de un diálogo urgente, pero dentro de un marco de justicia, de derechos y de salud pública. La prostitución no es un jueguecito de niñas para hacer un vídeo y conseguir retweets, seguidores y salir en la tele
a golpe de sensacionalismo y desinformación. No, es un tema serio y necesitamos de diálogo. Esperemos que algún día lo logremos. Nada, besos. Hola, abolicionista. ¿Sabías que cuando he mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero me han preguntado sobre mis preferencias sexuales más que cuando he follado gratis? Hola, abolicionista. Gracias a tus campañas putófobas sin conocimiento de causa disfrazadas de paternalismo, mi estigma va en aumento volviéndome más y más vulnerable. Tanto que no puedo ni dar la cara para defenderme, porque me da miedo que si se me reconoce, otros niños o padres del cole hagan difícil la vida de mis hijos porque su madre es una puta y es feminista. Hola, abolicionista. Esta es mi cama. Todo esto es mi lugar de trabajo. Aquí pongo mis normas y mis condiciones. Quien no está de acuerdo simplemente no entra. La prostitución independiente y autogestionada existe y es un derecho, no un privilegio. La prostitución no es un delito. La prostitución en España no es ilegal, pero es una actividad que no está reconocida como un trabajo. Eso quiere decir que muchas trabajadoras pueden verse envueltas en condiciones realmente abusivas. Por eso pedimos que la prostitución sea reconocida como un trabajo. Nosotras, como trabajadoras, no somos unas víctimas. No queremos una regulación basada en un modelo abolicionista, puesto que las trabajadoras en otros países están denunciando sus condiciones de trabajo, basadas en la clandestinidad, en la marginalidad y en la precariedad. No queremos ese modelo en España. Queremos escuchar a las trabajadoras sexuales de otros países y aprender de ellas. Hola, abolicionista. Mientras le dices, hará todo lo que le pidas, yo te digo que estás fomentando la violación. Mientras le dices, la mercancía está a tu alcance, ellas son el producto, yo te digo que eres tú quien nos objetualiza. Nuestro trabajo no es una violación, es un servicio contratado. No hacemos todo lo que nos piden, hacemos lo que ofrecemos. Mis clientes me tratan mucho mejor que los clientes de muchos otros trabajos. Sois vosotras las que más os aprovecháis de nuestra vulnerabilidad y de vuestro lugar de privilegio. ¿Has pensado que con discursos como el tuyo fomentas que nosotras nos callemos, vivamos una doble vida, nos estigmaticen y que nos sintamos mal con nuestro trabajo? Tú, abolicionista, das pie a que no podamos hablar de nuestros problemas y de nuestras reales condiciones de trabajo, porque el discurso prostitución sí, prostitución no, lo eclipsa todo. Bueno, pues ahí hemos tenido otro aporte videográfico gracias a trabajadoras sexuales en lucha. Me gusta hacer siempre una referencia a los aportes videográficos. Normalmente se les solicita permiso previo para la difusión de estas imágenes. En la mayoría de casos es afirmativo. Con lo cual, gracias. Graciela, tienes la palabra. Bueno, yo creo que habéis puesto testimonios de compañeras que defienden el trabajo sexual, pero hay otras mujeres prostituidas, grandes activistas que muestran lo que es la prostitución, un campo de concentración, ¿no? Por ejemplo, Amelia Tiganus, que es una activista muy vinculada a nosotras, a feminicidio.net, Sonia Sánchez, que escribió Ninguna mujer nace para puta, Alika Kinan, que fue la primera mujer que le ganó al Estado en Argentina y consiguió una indemnización de un proxeneta, Rachel Boran, que es una gran activista anglosajona y que muestran otra realidad de la prostitución, ¿no? Pero yo debo confesar que a mí los testimonios que acabo de escuchar me hacen pensar muchísimo en la cuestión a la que quiero volver, de lo que mencionaba antes, ¿no? De que está centrado solamente en una cuestión aséptica que es supuestamente el servicio sexual, ¿no? Pero hablamos del servicio sexual como un eufemismo de otra cosa, porque si tenemos que definir a la prostitución, ¿cómo la definimos? ¿Qué es la prostitución?
en un sentido estricto. ¿Qué es la prostitución? La prostitución en un sentido estricto es la penetración de boca, vagina y ano, ¿no? Como diría Sonia Sánchez y también Amelia Tiganos. La penetración de boca, vagina y ano a cambio de un precio, ¿no? En unas circunstancias que en casi todas las ocasiones, por eso hablan de un campo de concentración, por eso definen a la prostitución como un campo de concentración, en el que la mujer sufre una despersonalización, en el que el hombre que accede a esas mujeres, el putero, accede a mujeres en serie. El putero no es hay muchos estudios al respecto, no es un hombre que accede a la mujer en una situación en la que, como se podría acceder en una relación entre un hombre y una mujer, una relación que se entabla de manera igualitaria, ¿no? Lo que condiciona el precio es de cómo va a ser el servicio de la penetración de la boca, vagina y ano en una situación de discriminación, en una situación, como dije antes, donde donde la mujer en muchos casos viene de haber sufrido en la infancia violencia sexual, porque existen las fábricas de las putas. Hay pueblos en Colombia y en Rumanía donde los proxenetas violan a las niñas para después meterlas en el mercado de la prostitución. Y eso pasa no solamente en esos países, o que en Alemania, que hay 300.000 mujeres, se calcula, que son prostituidas en megaprostíbulos, para poder cambiar el producto, entre comillas, los proxenetas tienen que ir a buscar a niñas vírgenes a Albania para traerlas y llevarlas directamente al megaprostíbulo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la prostitución de manera aséptica y no le ponemos el sentido de lo que significa, ¿no? Porque si tuviéramos que legalizarla y convertirla en un trabajo, habría que definirla en un código, habría que definirla en una norma, y entonces, ¿qué se diría? ¿Cómo se definiría? ¿De qué otra manera? Porque yo no encuentro otra manera abyecta que definirla como la he definido, ¿no? Y en todo caso, cuando se habla de los derechos de las trabajadoras sexuales, se habla todo el tiempo de los derechos, pero a mí no me definen en qué consistirías en esos derechos, en qué tipo de penetración, en cuántas penetraciones por día, en cuánto duraría el servicio. Es que me parece excesivamente hipócrita y me parece, insisto, eufemístico que se utilice otros términos y que se tape, o sea, que se ponga un velo de lo que realmente pasa dentro de un prostíbulo, o de lo que realmente pasa en una carretera, o de lo que realmente pasa adentro de un piso. Es realmente, no diría llamativo porque estoy acostumbrada a lidiar con este tema, pero creo que es lamentable y espanta que esté naturalizada esta práctica abyecta y que a esto se le pueda llamar trabajo, y que el debate sea sobre regularizar o sobre conseguir, entre comillas, derechos para que los hombres puedan ejercer un privilegio sobre las mujeres a costa de beneficios para proxenetas y del sufrimiento que causa a cientos de miles de niñas y de mujeres en el mundo, porque cada vez la prostitución se ejerce en esas mujeres que son prostituidas a menor edad, porque ellos ya quieren cada vez mujeres más niñas para poder ejercer mayor violencia sobre ellas, ¿no? Que aprenden en el porno, ¿no? Porque el porno es la escuela y la práctica es la prostitución. Saltan del porno directamente a la prostitución. Entonces, me parece que una sociedad que acepta y que normaliza y que debate de esta manera, como si fuera lo más normal del mundo, debatir entre conseguir derechos para las mujeres en situación de prostitución y abolir, en realidad tiene que preguntarse cómo puede ser que se permita tal debate, cuando el debate debería ser cómo las mujeres no tienen que acceder a esa situación y cómo los hombres no deberían comprar sexo, ¿no? Que es el modelo sueco, ¿no? Es tan básico como eso. El sexo no puede comprarse ni venderse. El sexo no puede comprarse ni venderse porque no puede separarse de la persona humana. No es una cosa que se pueda cosificar. Porque si cosificamos el sexo, convertimos a las personas en cosas.
Agradezco tus aportaciones. Lo único, ya sé que eres una buena oradora y te explicas muy bien. Pero necesitamos intentar comprimir al máximo el argumentario y de paso también que hable Fuensanta, que creo que quería... Perdón por la crudeza con la que... Perdonadme. A mí no me gusta hablar en esos términos, ¿eh? De verdad que no me gusta hablar en esos términos. No te hablo del contenido de tu lenguaje, te he dicho que eres una buena oradora. Te digo que intentemos comprimir al máximo el mensaje y si en este caso quiere pues debatirte algo por lo que has dicho, Fuensanta, pues que nos lo haga saber. Adelante, Fuensanta. Sí, bueno, me alegro de que hayáis sacado trabajadoras sexuales, me alegro de que estén ya empezando a dar la cara. Hace 20 años, cuando yo empecé, había un par de mujeres que se atrevían a salir a cara descubierta. Y bueno, no solo ya van saliendo, sino que además se van juntando, van formando coordinadoras, asociaciones, etcétera, y ya no va a haber excusa para no escuchar su voz. Es muy importante, creo que Graciela entiende, y el abolicionismo entiende la prostitución como violencia per se, ¿no? O habla de que el sexo tiene que ser pues por amor, no se puede cosificar, aunque bueno, pues no, yo no dije eso, ¿eh? Yo no he dicho eso. Están, el sexo está cosificado en la sociedad de mercado, ¿no? Y luego la cuestión también es cuando una mujer practica sexo con su cliente, no lo hace con deseo, generalmente no lo hace con deseo sexual, no lo hace generalmente para obtener una satisfacción sexual, que también puede ser, lo hace por dinero, efectivamente, ¿no? Pero también el motivo por el que se practica sexo, en general, fuera de la prostitución, no siempre es por amor, no siempre es por deseo sexual, no siempre es para quedar embarazada y tener familia. Las personas practicamos sexo por muy distintos motivos. Y lo importante, yo creo que lo importante aquí es que el sexo sea sexo consentido entre adultos capaces, que el sexo sea consentido. Tanto si hay dinero por medio como si lo haces con tu marido. Afortunadamente, ya en nuestro Código Penal está incluida la violación dentro del matrimonio como delito, ¿no? O sea, que el hecho de que haya o no dinero no es lo que implica violencia. El sexo por dinero, la prostitución, no es violencia per se. Lo que es violento, la violencia está en las condiciones en las que a menudo se debe ejercer la prostitución, que está en un estado de desamparo total y un empresariado pues puede ser mejor gente, pero en general los empresarios van al beneficio económico y se aprovechan de esta ley de la selva donde, pues como pasó en la Junquera, quien está sacando el negocio adelante son las mujeres que no tienen ningún derecho y el empresario pues sí que tiene derecho. En cuanto a prácticas sexuales denigrantes, violentas, abyectas, bueno, eso tampoco necesariamente sucede cuando hay dinero por medio. Yo como médica, que llevo pues eso, casi 20 años con la consulta de atención a trabajadoras y trabajadores sexuales, os puedo decir que en general la mayoría de las prácticas sexuales son prácticas sexuales o bastante normalitas, ¿eh? Os sorprenderíais la poca frecuencia siquiera con la que se practica sexo anal. Por supuesto, se practica, ¿eh? Pero bueno, son prácticas sexuales bastante normativas, ¿eh? Los clientes, más que el poder, la violencia, esas cosas que van circulando por ahí, lo que quieren es sexo fácil, rápido y a veces pues quieren la novedad, quieren chicas jovencitas. Bueno, pues yo lógicamente eso no lo voy a defender. También, por otro lado, hay clientes que son hombres que están solos, que son mayores, que son feos, que tienen algún tipo de discapacidad física. Y, bueno, existe la figura del asistente sexual, por supuesto, ¿no? Pero es un tipo de trabajo sexual. Y, por supuesto, bueno, pues esto que dices de que los proxenetas se van y violan niñas para meterlas, bueno, pues eso habría que demostrarlo, ¿eh? Porque se dicen muchísimas cosas. Bueno, yo he oído barbaridades y habría que... Yo respeto mucho el testimonio de las supervivientes que no está en este programa. Porque Sonia Sánchez, que es una famosa superviviente, fue bautizada por una violación grupal a los 15 años. Entonces,
a mí me gustaría haber escuchado a esas otras supervivientes. Y Amelia Tiganus en Rumanía también sufrió una serie de violaciones tumultuarias antes de ser atrapada en el mundo de la prostitución. Así que yo creo que esas historias son muy importantes. Y si las mujeres son violadas y van a la prostitución... Si tú eres médica, sabes perfectamente que hay un porcentaje altísimo de mujeres que son en situación de prostitución que han sufrido violencia sexual en la infancia. El porcentaje es alto. Precisamente porque tengo 20 años de experiencia, te digo que esto es falso. Y además hemos hecho una encuesta y lo he echado para abajo. Una cosita, aprovecho, solo lo último antes del vídeo. Las campañas antiprostitución, esas campañas abolicionistas de algunos ayuntamientos, es muy importante decir que están reproduciendo el estigma. Esas campañas abolicionistas están ayudando a que esos clientes, que ya hay hombres para todo, por supuesto, que ya por sí son poco respetuosos con la mujer, se interioricen ese mensaje de que a la prostituta se le puede hacer de todo, se la puede violar, se la puede robar, porque paga, tiene que hacer lo que él quiera. No, eso no, ni es así ni debe ser así. Y hay campañas que con toda su buena intención están haciendo una mala publicidad. Y como decían las trabajadoras del vídeo, la trabajadora sexual es la que dice qué es lo que hace, cómo lo hace, qué grado de protección, y además que tú no eres tu cliente, pues te larga. O sea, que ¿tú has entrado a foros de puteros? ¿Conoces los foros de puteros? Clientes, por supuesto. ¿Cómo? Porque los foros de puteros, eso se lo recomiendo a la gente que nos está viendo en el programa, los foros de puteros son indignantes de cómo tratan a las mujeres. Realmente hablan de las mujeres como si fueran de una manera tan denigrante, tan vejatoria, realmente si queremos conocer el mundo de la prostitución hay que entrar a los foros de puteros. Los foros de puteros que están en Foro Coches y en otros sitios. Realmente creo que, insisto, es un debate incompleto si no tenemos en cuenta el sistema prostitucional en su totalidad. Y aquí faltan los que generan, porque la prostitución existe porque existe la demanda. Y porque existe una desigualdad estructural de las mujeres pobres, las mujeres que sobran, las mujeres... ¿Quiénes son las mujeres que son prostituidas? La prostitución existe porque existe necesidad de dinero por parte de la mujer y no tiene acceso a otras formas de ganarse la vida. Por eso existe la prostitución. Bueno, aprovecho. Hay algo que comentaste de los cuidados, tú comentaste una cosa interesante de los cuidados, porque es verdad que cuando se usa, incluso algunas mujeres que son prostituidas dicen, bueno, es que yo prefiero prostituirme. Me pasó en Colombia, que estuve el año pasado, que estuve con, que había chicas que me decían, bueno, es que yo no sé hacer otra cosa, yo ya aprendí a hacer esto y no puedo hacer otra cosa, ¿no? Porque claro, ¿qué me voy a ir? A limpiar casas, a cuidar ancianos, si eso está mal pagado, está peor pagado, ¿no? Entonces, tal vez lo que deberíamos cambiar es el concepto de los cuidados, ¿no? Porque no podemos vivir sin esos cuidados. Sí, ahora con la COVID-19 estamos viendo que son personas indispensables las que se dedican a la cadena de cuidados, a los que cuidan ancianos, a las personas que limpian, a las que están en los supermercados y ganan, es verdad, perciben salarios que son de miseria. Si valorizáramos el sector de los cuidados y si los cuidados ocuparan de manera en la remuneración lo mismo que ocupan los médicos u otras profesiones, tal vez las mujeres no dirían, bueno, yo prefiero prostituirme o ser prostituida que trabajar limpiando casas. Porque en realidad lo que hay que cambiar es el concepto. ¿Por qué? Porque también los cuidados siempre históricamente en esa desigualdad de roles y de estereotipos que hemos tenido las mujeres han sido realizados el 90% por mujeres, ¿no? Entonces hay una correlación entre que en el neoliberalismo se le venda, entre comillas, que una mujer es mejor que
sea prostituida porque va a ganar más dinero a que trabaje en casa. Vende. Pero La limpiar mujer casas no es decide. denigrante. Tenemos que dejarla que decida. Tenemos que ofrecerle oportunidades, pero tenemos que dejarla que decida. Esto que dices, que bueno, pues habría que subir los sueldos de las empleadas de hogar 4 veces. A lo mejor pues, muchas trabajadoras sexuales lo cambiarían, pues vale, pero no deja de ser una decisión teórica. Claro, si es que es algo por dinero. No es por una dinero. decisión teórica porque muchas que salen de la prostitución acaban en ese sector. Permitidme que Acaban en intervenga ese porque sector. estamos en el tramo final. Nos queda un vídeo, pero dudo que nos quepa, de verdad, porque os quería hacer algunas preguntas y ahora sí que os pido, por favor, mucha concreción. A ver si las hacemos rápido, podemos incluir el vídeo y luego ya a la vuelta nos despedimos, Sí. ¿vale? Entonces, yo os quería preguntar sobre todo por una cuestión que también está muy en boga y que también lleva ahora mucho consumismo y que tiene que ver y que engarza con esta cuestión que estamos hablando hoy. Es el teletrabajo sexual. Yo creo que ahora mismo hay muchas prostitutas que se han pasado a ello y que además genera muchísimos millones también y una economía muy fuerte y que tampoco es una economía regulada y que está ahí y que bueno, que realmente, bueno, pues todo eso que habéis tratado, el contacto, la penetración anal, vaginal, bueno, y hay más cosas, porque realmente hay gente que tiene una serie de visiones sexuales, las pide y si se las dan o las conceden, pues seguramente habrá que pagar mucho más. Pero bueno, ya sabemos que hay más cosas. Pero lo básico lo habéis planteado, bueno, sobre todo Graciela en este caso, ¿no? Que decía, pues, bueno, en fin, no quiero alargarme. Dadme vuestra opinión concreta, por favor, del teletrabajo sexual. Graciela. No, para mí es lo mismo que la prostitución, solo que ejercido de otra manera, ¿no? Pero porque no hay contacto físico, pero nosotros hemos recibido testimonios de las webcams, que es algo que está cada vez en mayor proliferación, pues que los demandantes les hacen hacer cosas aberrantes, ¿no? Y están en una situación en la que no hay libertad, porque es un sometimiento de estar a merced de lo que te pida la otra persona, ¿no? Me parece muy bien. Es lo mismo que prostitución, ¿eh? Es una forma de prostitución, ¿no? Déjame que modere en este caso o que dé mi opinión. Yo creo que no es lo mismo, no tiene casi nada que ver, pero bueno, Fuensanta, pero es mi opinión, Fuensanta. Sí, bueno, como médica me parece que, por supuesto, el riesgo de enfermedades es cero, ¿no? Ahora, desde luego, no te haces rica. Yo, por lo que he oído, tampoco es la panacea, pero y es algo que mucha gente que ejercía el trabajo sexual presencial, pues ahora en estos tiempos del COVID, pues se ha pasado al teletrabajo sexual, efectivamente, ¿no? Pero vaya, no es para tirar cohete. Vale, muy bien, me parece muy bien. Dos visiones muy interesantes. Una cosa que os quería preguntar, os la he anticipado antes y también, concreción, por favor. Las legislaciones de estos países que, no sé, debemos entender, están más avanzados a este respecto legislativo, decidnos si podríamos copiar algo para España o incluso hay países que llevan otra línea. No sé, no lo sé. Como no tenemos ni idea, lo que queremos es aprender, la audiencia y yo mismo, ¿no? Decidnos un poquito. Por favor, ahora empieza tú, Fuensanta. ¿Cómo está Holanda, países nórdicos? Si podemos copiar algo, ¿no? Sería la pregunta. Sí, bueno, supongo que hablará Graciela del modelo sueco. Yo, en todo caso, lo que puedo decir es que, vale, no criminalizan a la trabajadora sexual, pero sí la echan de su casa, obligan a su casero a echarla, si es extranjera, aunque tenga papeles, la deportan y bueno, pues no te ofrecen ayudas especiales, nada más que, bueno, pues las ayudas que hay para gente en exclusión, ¿no? Los modelos de Holanda, Suiza, Alemania, que son los modelos regulacionistas o reglamentaristas, son unos modelos que, aunque yo tengo usuarias que efectivamente van allí a trabajar y me cuentan cómo va la cosa, se ganan un dinero, porque son países donde se gana dinero, ¿no? Pero bueno, es un beneficio para el empresario, la trabajadora prácticamente no tiene ningún derecho.
Las proderechos lo que defendemos es, sin ser perfecto, el modelo más similar a lo que las trabajadoras sexuales quieren, es el que está ahora mismo implementándose en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda la prostitución se puede ejercer, bueno, con sus defectos, no es un modelo perfecto, pero bueno, se puede ejercer pues en la calle, en tu casa, incluso hasta 3, hasta 4 compañeras pueden ejercer en su casa sin tener que hacer nada, y se puede ejercer efectivamente también pues en burdeles, en locales, sin tener que registrarse, y por supuesto no hay ni controles policiales ni controles médicos obligatorios, no es un oficio que se ofrezca en las agencias de empleo, y quien sí tiene que estar obligado a registrarse son los dueños que quieren montar un local de prostitución, y se puede negar, por ejemplo, pues si tienen antecedentes penales, pues se puede negar. Y, por supuesto, el empresario no puede nunca obligar a una trabajadora o trabajador ni a aceptar un determinado cliente, ni a aceptar una determinada práctica, ni a practicar sin protección, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo más parecido al modelo en proderechos o despenalizador. Por supuesto, lo que es un delito sigue siendo un delito, ¿no? Pero la prostitución en sí no se criminaliza si no hay ningún delito, como está pasando en España, que cada vez se está criminalizando más por todos lados. Vale, gracias, Fuensanta. Graciela, brevemente, que es que ya nos vamos de tiempo. Esta cuestión la contestas tú, Graciela, perdona. Y luego quiero que habléis también un minutito, es que no tenemos más tiempo porque no vamos a poder ni poner el último vídeo. Lo sentimos, los tiempos son así. Vale, para que habléis de vuestras organizaciones, donde os vamos a incluir dónde puede acudir la gente, ahí en pantalla y todo eso, ¿vale? Os lo vais pensando. Primero, Graciela, contéstame al tema de legislación y luego una ya matización. Sí, aquí en España no está criminalizada el ejercicio de la prostitución. Lo que sí es cierto es que la ley Mordaza multa a las mujeres en situación de prostitución, y nosotras pedimos, bueno, obviamente que se derogue esa ley, y el abolicionismo pide la descriminalización total de la mujer en situación de prostitución, ¿no? O sea, el abolicionismo o el neoabolicionismo, como dicen los compañeros que defienden los proderechos, la prostitución, lo que pretende es la erradicación de la prostitución, el cierre de los clubes, el cierre de los prostíbulos, una atención integral de la mujer en situación de prostitución, y la oportunidad, porque la mayoría que quiere dejar la prostitución, de poder tener otro tipo de trabajo y reinsertarse socialmente de otra manera, ¿no? Para poder salir también del estigma, porque sí es cierto que las mujeres en situaciones de prostitución sufren el estigma, y creemos que hay que luchar contra ese estigma. Yo no creo que el abolicionismo refuerce el estigma. En todo caso, lo que hacemos es ponerlo a la luz de lo que socialmente genera el estigma en esas mujeres, ¿no? Y en cuanto al modelo, no hay, como habéis dicho, Fuensanta y otros compañeros que defienden el modelo neozelandés, para la abolición no hay un modelo perfecto, ¿no? El abolicionismo en Suecia ha conseguido reducir la prostitución un 50%, según estudios o cálculos oficiales. Eso quiere decir que no la ha reducido del todo, totalmente, pero de todos los sistemas que existen para el abordaje como sistemas legales de la prostitución, es el más óptimo para beneficio de las mujeres y para las relaciones igualitarias, porque Kajsa-Vicky Ekman, que es una experta abolicionista sueca, estuvo dando un seminario con feminicidio.net, vino en septiembre pasado y dijo que los jóvenes en Suecia no compraban sexo, ¿no? Porque lo que dicen los jóvenes en Suecia es que es una cosa de viejos, que es una cosa de hombres que no saben relacionarse con mujeres, que es una cosa de hombres violentos. O sea, vivir en una sociedad que no permite o que ve mal o que está educada
para que el sexo no se pueda comprar y vender, es una sociedad muy distinta a la que conocemos y creo que sería el mejor sistema que deberíamos probar, ¿no? Bueno, gracias, Graciela. Eso, ¿no? Gracias, de verdad, te lo agradezco, pero ya tenemos que acabar. Y me gustaría que dierais vuestro aporte de vuestras asociaciones, primero de Catch y luego de Geoviolencia Sexual y Feminicidio.net. Vamos, Fuensanta, dinos, Catch, en qué puede ayudar a la gente y dónde tienen que dirigirse. Bueno, CATS es el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo. Tenemos el programa de atención integral, que es nuestro programa estrella, donde damos atención social, laboral, formación jurídica, médica, mediación en conflictos. Tenemos un teléfono 24 horas, por supuesto, a través de nuestra web, que es asociacioncats.es. La gente puede contactar. Trabajamos sobre todo en el sureste, sobre todo en las provincias de Murcia y Alicante. Y bueno, fundamentalmente atendemos en todo lo que necesite la persona, porque cada persona es un mundo y son unas condiciones, unas circunstancias distintas, y sobre todo respetamos totalmente pues las decisiones que toma cada persona respecto a su vida, ¿no? Quien quiere dejar la prostitución, pues la ayudamos a muerte. Quien es víctima de situaciones de violencia, la ayudamos, por supuesto, la acompañamos. Quien lo que quiere es que la ayudemos a seguir en la prostitución y a evitar problemas y a independizarse, pues bueno, a mejorar sus condiciones laborales, pues por supuesto también, ¿no? Y CATS, aunque no fue originariamente una organización de trabajadoras sexuales, lo cierto es que ahora ya la mitad de la junta directiva y la mayoría de las personas miembros de CATS son trabajadoras y trabajadores sexuales, con lo cual cada vez está siendo, sin ser al 100%, pero cada vez está siendo una organización de trabajadores sexuales. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fuensanta. Ha sido una participación por tu parte genial y lo agradecemos muchísimo. Esperamos contar contigo más adelante si tú tienes ocasión de ello. Muchas gracias, Fuensanta. Bueno, Graciela, haz una despedida breve y explícanos estos dos grupos que tú llevas al frente. Y explícanos... A ver, Feminicidio.net es una organización de sensibilización y prevención y formación en violencias machistas, ¿no? Fundamentalmente el feminicidio y la violencia sexual enfocada a la prostitución. Tenemos cursos online. Damos más o menos aproximadamente a 400 personas al año reciben nuestros cursos online sobre prevención de la violencia machista, sobre todo, con distintas temáticas. Y también somos muy fuertes en la difusión y en la divulgación de noticias en las redes sociales en campañas de sensibilización. Y realizamos informes del feminicidio en España. Somos la única base de datos de feminicidio en España. Llevamos registradas más de 1.100 mujeres asesinadas desde el 2010 y nuestra base de datos del feminicidio es un referente a nivel europeo sobre los distintos tipos de violencia machista que acaban en asesinato, porque el feminicidio es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Y yo soy la que acuñé el término feminicidio por prostitución, que, por cierto, en España han sido asesinadas en los últimos 10 años 51 mujeres en situación de prostitución. Son el 5% de la base de datos. 51. Te agradezco muchísimo la explicación. Ahí tenéis impresionado dónde pueden acudir las personas interesadas o desamparadas en todo el espectro de casos, ¿verdad? Y os aconsejo que visitéis tanto las páginas que nos ha anunciado Fuensanta o la página y las páginas que nos ha anunciado Gabriela. Están muy bien estructuradas y la verdad es que dan muchísima información actualizada. Voy a abusar un minuto solo más y os voy a hacer una pregunta que creo que es muy interesante y actual. No tiene que ver exactamente con el tema, pero sí tiene que ver con la mujer. Solo os pido que sea un sí o un no y ya despido yo el programa y terminamos. Ha sido un encanto de programa para mí. No, ahora empiezo por ti, Graciela. ¿El 8M influyó, sí o no, por favor, nada más, no podemos más? ¿El 8M influyó en la expansión de la pandemia que actualmente estamos viviendo? Graciela.
No lo sé, no. Vale, ok, es que ha de ser así, o sí o no. Fuensanta, misma pregunta. No lo sé. Claro, no lo sé tampoco. Vale, que no, pues también es una posible respuesta. Es una No pregunta tenemos- epidemiológica, es una pregunta epidemiológica. Es muy difícil de Pero- contestar, ¿sabes? Quería saber, no, es una visión, yo tengo la mía, pero no importa. No, pero los expertos tienen más voz que nosotros. Aquí tenemos a una compañera que es médica, ¿no? Por eso dijo, no sé, ella también. Pues cuando ¿Verdad? trate el tema ya ¿Verdad? contactaré contigo para ello. Muchas gracias, estimada audiencia. Perdonen que me he alargado un poquito. No, Espero no, que el no, tema por favor. haya sido muy interesante. Antoni, bona nit.